Hola, soy Analía y voy a desarrollar los conceptos de la unidad 3 sobre otras fuentes autónomas. Comencemos. Bien, gestión de negocios. El nuevo código elimina las categorías del cuasidelito y el cuasicontrato y en su lugar regula la gestión de negocios como una fuente independiente de obligaciones, de los artículos 1781 a 1790. Además de definir la gestión de negocios, se establecen las obligaciones del gestor, las circunstancias que terminan la gestión, cuando el dueño queda obligado y otros aspectos como la responsabilidad del gestor por errores, casos fortuitos, responsabilidad solidaria y la aplicación adicional de normas sobre mandato. Veamos la definición. El artículo 1781 nos dice que hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente. Por ejemplo, enfrente de mi casa hay un edificio con graves daños que parecen a punto de derrumbarse y el propietario se fue del país. Para evitar posibles daños, decido reforzar la estructura del edificio sin tener permiso ni instrucciones del dueño y sin la intención de hacer un favor gratuito. A su regreso, le reclamo los gastos que me generaron contratar a un arquitecto, a los obreros, comprar materiales, etc. Bien, vamos a ver los requisitos. Se necesita que el gestor se proponga asumir un negocio ajeno sin estar autorizado ni obligado convencional o legalmente, que la gestión se haga sin intención de hacer una liberalidad y que asuma la gestión por un motivo razonable. No puede ser por cualquier motivo. Por ejemplo, es para prevenir daños, que no pierda dinero, que no le usurpen la casa, que no le ejecuten la propiedad por deudas, que el dueño esté imposibilitado de defender sus bienes o evitarse el gestor daños a sí mismo. Vamos a ver ahora las obligaciones del gestor. Tiene las siguientes obligaciones. Le tiene que avisar al dueño sin demoras que asumió la gestión y esperar su respuesta siempre que esa espera no resulte perjudicial, es decir, avisarle para saber qué quiere hacer. Actuar conforme a la conveniencia del dueño del negocio. Si inició la gestión, debe continuar la gestión iniciada, o sea, no interrumpirla hasta concluirla o hasta que el dueño del negocio se haga cargo. Dar información adecuada al dueño respecto de la gestión y rendir cuentas al dueño del negocio una vez concluida la gestión. La gestión concluye cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo, puede continuarla bajo su responsabilidad en la medida en que lo haga por un interés propio o cuando el negocio concluye. Vamos a ver la obligación del gestor frente a terceros. Dice el artículo 1784 y se los voy a leer. Obligación frente a terceros. El gestor queda personalmente obligado frente a terceros. Solo se libera si el dueño del negocio ratifica su gestión o asume sus obligaciones y siempre que ello no afecte a terceros de buena fe. Cuando el gestor de una tarea necesita contratar a otras personas o comprar cosas para hacer su trabajo, él es responsable de pagarles. Pero si el dueño aparece y aprueba lo que hizo el gestor, es decir, acepta las responsabilidades, entonces el gestor queda libre de esa responsabilidad. Esta aprobación se considera válida desde el inicio de la tarea. Sin embargo, esta liberación del gestor no afecta a las personas que hayan tratado con él de buena fe, es decir, esas personas pueden pedir el pago tanto al gestor como al dueño. Y es importante mencionar lo que establece el artículo 1789, que en otras palabras lo que quiere decir es que si el dueño aprueba la tarea o asume la responsabilidad del gestor, o si la tarea fue realizada de manera beneficiosa, entonces el dueño es responsable ante esas personas por lo que se hizo en su nombre. En resumen, si la tarea resulta beneficiosa y el dueño la aprueba, él será responsable ante esas personas por lo realizado en su nombre. Vamos ahora a las obligaciones del dueño del negocio del gestor. Bueno, el dueño del negocio se convierte en responsable ante el gestor si la gestión fue llevada a cabo de manera beneficiosa, es decir, con el propósito de beneficiar al dueño o evitarle daños, independientemente de si la ventaja se materializó o ya no existe. Es decir, que podemos sacar la conclusión que la evaluación de la utilidad debe realizarse al inicio de la gestión basada en la intención original y no en los resultados obtenidos. Entonces, el dueño del negocio deberá devolver los gastos necesarios y útiles con intereses desde la fecha en que se realizaron. Liberar al gestor de las obligaciones personales contraídas durante la gestión.
reparar los daños sufridos durante la gestión por causas ajenas a su responsabilidad y pagar una remuneración si la gestión corresponde a su actividad profesional o es justa según las circunstancias. Vamos a ver ahora la responsabilidad del gestor por culpa. El gestor va a ser responsable ante el dueño del negocio por culpa por cualquier daño causado debido a su negligencia. La evaluación de su diligencia se basa en cómo actuó en situaciones similares, si la gestión era urgente, si intentaba evitar daños al dueño del negocio y si sus acciones estaban motivadas por amistad o afecto, entre otros aspectos. Vamos ahora a la responsabilidad del gestor por caso fortuito. Bueno, en el caso del caso fortuito, primero vamos a ver qué es caso fortuito. Es un evento, un imprevisto, algo inevitable que no puede prevenirse ni evitarse como un accidente o una catástrofe natural. En principio, el gestor no tendría que responder por daños originados por caso fortuito, pero sin embargo, el artículo 1787 lo hace responsable ante el dueño del negocio aun cuando los daños resulten de caso fortuito por los siguientes casos. Se actuó contra la voluntad expresa del dueño, se realizó actividades arriesgadas ajenas a las habituales del dueño del negocio, si pospuso el interés del dueño del negocio frente al suyo y si no tiene las aptitudes necesarias para el negocio o su intervención impide la de otra persona más idónea. Y hay una excepción. No va a responder por casos de caso fortuito si la gestión fue de utilidad para el dueño del negocio. Vamos ahora a la responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno y los varios dueños del negocio frente al gestor. Vamos ahora a las obligaciones del dueño del negocio frente a terceros. Bueno, el dueño del negocio queda obligado frente a los terceros por actos cumplidos en su nombre. Si ratifica la gestión, si asume las obligaciones del gestor o si la gestión es últimamente conducida. Y hay algo importante que nos dice el artículo 1790 del nuevo código que lo lee. Si existe una gestión de negocios, a ella se le deben aplicar las normas establecidas expresamente para la gestión de negocios, ya que se trata de una fuente autónoma de obligaciones. Por excepción, si se presenta una situación no prevista en las normas sobre gestión de negocios, el artículo 1790 autoriza a aplicar supletoriamente las normas del contrato de mandato. O sea, que cuando surge una situación que no está contemplada en las normas de gestión de negocios, el artículo 1790 autoriza a aplicar de manera supletoria las normas del contrato de mandato. Ahora pasamos a la nueva diapositiva para comenzar con el tema del empleo útil. Se considera empleo útil cuando alguien, sin ser gestor de negocios o mandatario, realiza un gasto en beneficio total o parcial de otra persona. En este caso, tiene derecho a que se le reembolse el valor del gasto si resulta ser útil, incluso si esa utilidad deja de existir más adelante. Esto es según el artículo 1791. Algunos ejemplos podrían ser pagar los gastos de un funeral o de un tratamiento médico, o un inquilino que repara los caños de gas dañados de una propiedad alquilada. En general, cualquier gasto que beneficie a la propiedad de otra persona. Vamos a ver los aspectos que caracterizan el empleo útil. Que el gasto sea realizado por por quien no es gestor, ni representante, ni mandatario. Que el gasto sea en interés total o parcialmente ajeno. Que el gasto haya sido de utilidad. Debe existir utilidad para otra persona, por lo menos inicialmente, sin importar si posteriormente esa utilidad cesará. Se deben reembolsar los gastos desde el día en que se hicieron, incluyendo los intereses compensatorios. Tradicionalmente se ha ubicado el empleo útil entre la gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa. Sin embargo, es importante destacar algunas diferencias. A diferencia de la gestión de negocios, que implica la realización de actos materiales o prestación de servicios por parte del gestor, el empleo útil se refiere a gastos de dinero, según Borda y Gersi, entre otros. En contraste con el enriquecimiento sin causa, donde una persona obtiene una ventaja económica a expensas de otras sin justificación, en el empleo útil se puede reclamar mediante una acción, incluso si la utilidad del gasto cesó, lo que no es posible en el enriquecimiento sin causa. Vamos ahora a los gastos funerarios. Bueno, el gasto funerario está definido en el artículo 1792 y se entiende como un caso de empleo útil. Todo lo que tiene que ver con los gastos de un funeral, por ejemplo, la sala velatoria, los coches fúnebres,
sepulturas, coronas, etcétera, etcétera, serán reembolsados si ellos son razonables, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona. Por ejemplo, hay que evaluar si el fallecido era una persona famosa, si era una figura pública, si era muy adinerado, etcétera. Y también los usos del lugar, por ejemplo, según las costumbres del lugar, la cantidad de coches fúnebres, las ofrendas florales, etcétera. Bueno, obligados al reembolso. ¿A quién hay que reclamarle el reembolso para obtener lo gastado? Bueno, a quien recibe la utilidad, a los herederos del difunto en caso de gastos funerarios, al tercero adquiriente de ese beneficio a título gratuito del bien que recibe la utilidad, pero solo hasta el valor de ella al tiempo de la adquisición. Vamos a traducir mejor este punto. Cuando una persona recibe un bien de forma gratuita y obtiene un beneficio asociado a ese bien, su derecho se limita al valor de ese beneficio en el momento de la adquisición. Por ejemplo, si Juan le regala un televisor a Pedro y además le regala el servicio de instalación, según la situación descrita, Juan podría reclamar luego únicamente el valor del servicio de instalación que proporcionó a Pedro. El derecho de Juan se limitaría al valor de ese servicio en el momento en que Pedro recibió el televisor y la instalación. Vamos a pasar ahora a la nueva diapositiva, donde vamos a ver el enriquecimiento sin causa. El código, siguiendo al proyecto de 1998, incluyó disposiciones generales para el enriquecimiento sin causa y reguló al pago indebido como una especie de enriquecimiento sin causa. Si alguien se enriquece sin una causa lícita a costa de otra persona, está obligada a compensar económicamente el perjuicio causado al empobrecido en la medida de su propio beneficio. Si el enriquecimiento se refiere a un bien concreto y aún lo conserva al momento de la reclamación, está obligado a devolverlo. El enriquecimiento sin causa se caracteriza por el enriquecimiento de alguien y correlativamente el empobrecimiento de otro, la existencia de una relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, la falta de una causa lícita que genere el enriquecimiento. Nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro sin una causa lícita que lo justifique. La ley no impide enriquecerse, sino el enriquecerse sin causa. Quien se enriqueció sin causa a expensas de otro injustamente está obligado a compensar al empobrecido en la medida de su beneficio. Cuando se menciona en la medida de su beneficio, significa que la persona que se ha beneficiado injustamente a expensas de otro está obligada a compensar al empobrecido en proporción al beneficio que ha obtenido. Por ejemplo, si una persona vende un artículo perteneciente a otra sin autorización y obtiene un beneficio de 100 pesos, entonces estaría obligada a compensar al propietario del artículo por ese mismo monto de 100 pesos, ya que es el beneficio injustamente obtenido a expensas del propietario. Otra característica del enriquecimiento sin causa es que si el enriquecimiento consistió en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá su devolución si la cosa existe al tiempo de la demanda. Y esta acción es subsidiaria y no procede si existen otras vías legales para reparar el perjuicio sufrido, según el artículo 1795. En otras palabras, esta acción solo se debe utilizar cuando no haya otras formas legales de reparación disponibles. ¿Por qué? Porque es subsidiaria. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a ver el pago indebido. Bueno, puede pasar que el pago no se haga correctamente. Por ejemplo, que el deudor pague una obligación que no existe, que paga por una causa futura que no va a ocurrir, cuando el que paga no está obligado a pagar y que se pague a quien no es acreedor. O sea, hay casos en que se paga sin que exista una causa o que existiendo esa causa, sea antijurídica. En estas situaciones de pago indebido, quien ha pagado tiene derecho a repetir el pago, lo cual significa que le devuelva lo que pagó. El pago indebido es una forma de enriquecimiento sin causa. El Código Civil actual trata el pago indebido como una especie de enriquecimiento sin causa y permite la repetición. ¿Y qué es repetición? Es una restitución, una devolución. Vamos a ver casos en que el pago es repetible. Bueno, acá vamos a ver un cuadro donde tenemos diferenciados los casos en que por un lado son pagos sin causa fuente y por otro lado son casos sin causa fin.
El artículo 1796 explica que el pago es repetible si la causa de deber no existe o deja de existir porque no hay obligación válida. Y también ocurre cuando se realiza considerando una causa futura que finalmente no se materializa. Por ejemplo, al fallecer su padre, Juan paga una deuda que en realidad no existía o que ya estaba paga, o se paga una obligación nula. La causa del pago es ilícita o inmoral. Por ejemplo, la causa es una obligación contraria a las leyes, al orden público, a las buenas costumbres. Paga quien no está obligado o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero. Por ejemplo, si pago las expensas de otro departamento, no del mío, tengo derecho a repetir lo pagado, salvo que lo haya hecho como tercero, sabiendo que era la deuda de otro. Recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad. Por ejemplo, si le pago a alguien que no es mi acreedor, tengo derecho a repetir lo pagado, salvo que haya sido una donación. El pago es obtenido por medios ilícitos, por ejemplo, si se me ha obligado a pagar empleando dolo, violencia o intimidación. Vamos ahora a la irrelevancia del error. Según el artículo 1797, si se hace un pago indebido, no importa si fue por error. Esto significa que no es necesario discutir si el error fue justificable para recuperar el dinero. En el pago por error, la devolución se basa en el enriquecimiento sin causa. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que haber una transferencia patrimonial del deudor al acreedor y la falta de causa. En el pago por error hay una falta de causa porque aunque existe una deuda, hay una falla en la voluntad jurídica necesaria para el acto de pago y por lo tanto el pago no es válido. Vamos ahora a situaciones especiales de restitución. El artículo 1799 del nuevo Código contempla tres situaciones especiales. Una es si una persona incapaz o con capacidad restringida debe restituir, entonces su obligación de devolución no puede ser mayor que el beneficio obtenido. La otra es que, en caso de que alguien pague sin estar obligado, según el artículo 1796, no se requiere devolución si el acreedor de buena fe renuncia a sus derechos. La otra es que cuando el pago se realiza por una causa ilícita o inmoral, como se describe en el artículo 1796, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la devolución. Ahora, si ambas partes actuaron de manera negligente, el crédito se considera como una herencia vacante y pasa al Estado. Ahora vamos a pasar a la nueva diapositiva, donde vamos a ver la declaración unilateral de voluntad. El Código Civil y Comercial admite expresamente como regla general en el artículo 1800 y establece que una declaración unilateral de voluntad puede crear una obligación legal en ciertos casos, aplicando normas similares a los contratos. Vamos al reconocimiento y promesa de pago. Está en el artículo 1801, que los invito a leerlo. Para decirlo en palabras más sencillas, lo que nos quiere decir este artículo es que la norma está en línea con lo establecido sobre el reconocimiento de las obligaciones y la causa del acto jurídico. En concreto menciona que al prometer pagar una obligación se está reconociendo la existencia de dicha obligación, según el artículo 733. Y se presume que hay una causa válida para esa obligación a menos que se demuestre lo contrario, según el artículo 282. Es decir, al comprometerse a pagar una deuda, se está reconociendo la existencia de esa deuda y se parte de la presunción de que la obligación tiene una causa legítima, a menos que se demuestre lo contrario. Vamos a ver las cartas de crédito. Las cartas de crédito emitidas por los bancos u otras entidades autorizadas también originan obligaciones creadas por declaración unilateral de voluntad. La carta de crédito es una especie dentro del género de títulos valores. Una carta de crédito es un documento que se usa para realizar pagos de forma segura entre dos partes, generalmente con la intervención de un banco. Funciona así. Un banco se compromete a pagar a una persona o empresa una cantidad específica de dinero cuando se presenten los documentos requeridos, siempre y cuando se cumplan las condiciones acordadas. Es como una garantía de pago que asegura que la transacción se realice de manera correcta. Además, la carta de crédito es solo uno de los muchos tipos de documentos financieros que se pueden utilizar en transacciones comerciales. Puede utilizarse cualquier instrumento particular, con lo cual no solo se incluye a la carta de crédito, sino a cualquier otro tipo de título o valor de uso en el mercado.
Vamos ahora a la promesa pública de recompensa. Bueno, este es otro caso de creación de obligación unilateral de voluntad. El artículo 1803 establece que cuando alguien hace una promesa pública de recompensa a través de anuncios para que alguien realice una tarea específica, cumpla ciertos requisitos o se encuentre en una situación determinada, queda obligado por esa promesa desde el momento en que se hace pública. La promesa debe ser dirigida al público en general y la recompensa puede ser en dinero o puede ser otro tipo de reconocimiento. Funciona así. Si la persona que cumple con los requisitos no se comunica con el prominente, prominente es la persona que hizo la promesa de recompensa. Bueno, si la persona no se comunica con el prominente en un plazo de 6 meses, la obligación caduca y puede ser revocada en cualquier momento. En caso de múltiples reclamantes para la recompensa, se establece un orden de prioridad basado en quien lo haya comunicado primero al prominente. Si hay empate, se reparte equitativamente o por sorteo. Si varias personas contribuyen al mismo resultado, se aplica lo acordado entre ellas. De lo contrario, el prominente distribuye la recompensa equitativamente o por sorteo, y si no hay un acuerdo previo, las disputas entre los contribuyentes se resuelven mediante amigables componedores, es decir, un método imparcial para resolver el conflicto. Vamos ahora al concurso público. Este tipo de obligación por declaración unilateral de voluntad consiste en llamar a concurso público prometiendo una recompensa o premio al ganador. Los concursos públicos son utilizados por el Estado en la elección de cargos públicos y también para el otorgamiento de becas, premios científicos, etc. Vamos a ver la validez del concurso público. El Código Civil y Comercial establece las reglas específicas en los artículos 1807, 1808 y 1809. Resumiendo, la validez del concurso público requiere: primero, que el concurso sea anunciado públicamente y que contenga el plazo de presentación de los interesados y de la realización de los trabajos previstos. En la convocatoria se deben anunciar reglas o bases del concurso, o sea, el tipo de obra a realizar, por ejemplo, si es fotográfica, si es literaria, etc., los requisitos que deben reunir los postulantes, los plazos de la presentación, el jurado, etc. También se aclara si la participación en el concurso implica ceder los derechos patrimoniales de la obra a favor del organizador del concurso, porque el prominente no podrá reclamarlo si no fue prevista en las bases. Segundo, es que en el anuncio pueden estar designados quienes integrarán el jurado, que habitualmente son personalidades destacadas del tema. El veredicto del jurado es vinculante para los participantes. Si hay empate, el premio se divide entre ellos o se decide por sorteo. El jurado puede declarar vacante un premio si considera que no cumple con los méritos necesarios. Aunque las decisiones del jurado son obligatorias, la ley no especifica si pueden impugnarse. Entonces, si un concursante lo considera, podría recurrir a la vía judicial si cree que sus derechos fueron vulnerados. Y tercero, si para el concurso las personas invitadas deben tener características específicas para participar, como ser fotógrafo, escritor, etc., deben ser claramente mencionadas. Sin embargo, no se permite la discriminación injusta en el llamado, según el artículo 1808 del Código. Aunque en algunos concursos se requiere que los participantes tengan ciertas diferencias debido al tema del concurso, como un concurso de escritores argentinos, bueno, en estos casos no se considera discriminación injusta. Vamos ahora a las garantías unilaterales. Para esto tenés que leer el artículo 1810 del Código Civil y Comercial. Yo voy a tratar de explicártelo. Las garantías individuales, conocidas como garantías de cumplimiento a primera demanda, a primer requerimiento, cartas fianza, seguros de caución, entre otros nombres, son formas de crear obligaciones unilaterales de voluntad. Son compromisos hechos por una persona de cumplir con una obligación de otra persona en caso de que esta última no lo haga. Vamos a un ejemplo. Imagina que Juan está solicitando un préstamo a un banco para comprar una casa. El banco le pide a Juan que consiga a alguien que actúe como garante en caso de que él no pueda pagar el préstamo. En este caso, su amiga María acepta ser garante. Entonces, María emite una garantía unilateral donde se compromete a pagar la deuda de Juan si él no puede hacerlo. Esto significa que independientemente de las circunstancias, María asume la responsabilidad de pagar la deuda de Juan si él falla en hacerlo. En caso de que Juan no cumpla con sus obligaciones, el banco puede solicitar a María
que paga en su lugar según lo acordado en la garantía unilateral. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a ver quiénes pueden emitir esta clase de garantías. Dice el artículo 1811, se los leo. Sujetos. Pueden emitir esta clase de garantías las personas públicas, las personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no responden ilimitadamente. En cualquier caso, las entidades financieras y compañías de seguros y los importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, sean o no parte directa de ellas. Bueno, ahora vamos a ver la forma de emitirlas. Las garantías deben ser registradas en un documento público o privado. Si las garantías son emitidas por entidades financieras o compañías de seguros, también pueden ser aceptadas en cualquier tipo de documento particular. Las garantías pueden ser documentadas en forma de instrumento público o privado porque son títulos abstractos. Y la obligación indicada en el documento será exigible siempre que se cumplan con las formas para que no se generen dudas sobre su legitimidad. Vamos a ver la cesión de garantía. Hay que mirar el artículo 1813. Antes de reclamar la garantía, el beneficiario no puede transferir los derechos de la garantía a otra persona a menos que se haya acordado lo contrario en el contrato. Después de que ocurra el evento o venza el plazo para reclamar, el beneficiario puede transferir libremente los derechos de la garantía a otra persona, pero el cesionario estará sujeto a acciones legales contra el beneficiario original. Si el emisor realiza el pago, puede tomar medidas legales para recuperar ese dinero. En caso de fraude por parte del beneficiario, el garante puede solicitar al juez que se establezca una cantidad como garantía antes de que el beneficiario reciba el pago. Vamos a un ejemplo. Imaginemos que Juan contrata una empresa de construcción para realizar algunas mejoras en su casa. Como medida de seguridad, la empresa de construcción le exige a Juan que proporcione una garantía bancaria para asegurarse de que pagará por el trabajo realizado. En este caso, Juan es el beneficiario de la garantía porque le brinda protección en caso de que la empresa de construcción incumpla con sus obligaciones. La garantía bancaria está vinculada entre el contrato entre Juan y la empresa de construcción. Antes de que ocurra cualquier problema o incumplimiento por parte de la empresa de construcción, Juan no puede transferir los derechos de la garantía a otra persona. No puede vender o ceder esos derechos a un tercero. Sin embargo, si la empresa de construcción no cumple con su parte del contrato o si se vence el plazo para reclamar, Juan tiene el derecho de transferir los derechos de la garantía a otra persona. Por ejemplo, podría ceder esos derechos a otra contratista para que continúe con el trabajo. Pero es importante tener en cuenta que el nuevo contratista, como cesionario, asumiría los riesgos y estaría expuesto a cualquier acción legal que la empresa de construcción o el banco emisor de la garantía pueda tomar contra Juan en caso de incumplimiento. Y por último tenemos la irrevocabilidad. Está en el artículo 1814. La irrevocabilidad en el contexto de una garantía unilateral significa que en principio esta garantía no puede ser revocada por una vez creada, a menos que en el momento de establecerla se haya acordado expresamente que pueda ser revocada. Esto se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, donde se respeta la decisión tomada al momento de crear la garantía, a menos que se haya establecido lo contrario en ese documento. Bueno, con esto terminamos de dar una introducción a todos estos temas que componen la unidad 3. Si tenés alguna duda, recordá que en la parte inferior de la pantalla tenés un correo electrónico donde podés transmitirme tu duda, donde podés poner en el asunto, unidad 3, obligaciones, y en el cuerpo del mail tu consulta, que en la medida de mis posibilidades y en lo urgente, te la voy a responder. Buena jornada.